la oralidad y la nasalidad. Perfectamente nosotros usamos el diluento. Es uno que está en la función, uno que está allá por el fondo ni hoy. No ya mi ocacoa oicoa guaraní me recoberbe. En este caso ni qué decir. Y ponía yo el ejemplo por darle el caso de ya y ña. Ñande ña oye coa guana, de que se ya ella guatá, ya guapui, fui de que ña ñe. O bien de ña por anduna sube. De maíz ya por anduna sube. Veremos, ahí se ya ni en la sabuete, ya ni en la sabuete, no se pudo poner vino. Ya llevamos que está, ya llevamos que está, ya va a ser, ya llevamos que está, no, ya llevamos que está para ver. Todo el mundo te va a decir ya llevamos que está. Y entonces, ¿qué es lo que eso demuestra? Que inclusive de oído hemos aprendido a hablar guaraní. En el caso de ya y ña, nosotros usamos perfectamente. Si yo le tengo que explicar eso a un extranjero o a una persona que no habla, tengo que contarle que en guaraní palabras orales y palabras nasales y que algunas de esas letras nasales son, por ejemplo, la G, lenguaje, que es una G nasal que no existe en castellano, la M, la N y la Ñ. Así le tengo que explicar. Y entonces cada vez que habla, él tiene que fijarse primero que hay una M, una N, y si no, entonces va a decir ya guatá, ya carú, ya guapé. Pero para nosotros nunca hubo necesidad de eso. Ñandeña ni y Burucoa, guaraní.